Dudé al principio. La idea de pasar el día a solas con Luis, aunque fuera mi cuñado, me parecía inusual. Sin embargo, insistió con ese encanto desarmante que lo caracterizaba. Vamos, no es nada del otro mundo, solo una salida entre cuñados. Alfonso no diría que no, ¿verdad? Finalmente cedí. Tal vez porque necesitaba escapar de esa casa vacía, o tal vez porque inconscientemente quería romper con cierta rutina. Unos minutos después, había preparado una bolsa con una toalla y un libro, y estábamos en camino. El trayecto transcurrió en un ambiente relajado. Luis hablaba sin parar, evocando recuerdos de infancia con Alfonso y haciéndome reír varias veces. Sin embargo, por momentos percibía un tono distinto en sus palabras, una atención hacia mí casi imperceptible, pero real. ¿Era mi imaginación? No estaba segura. Cuando llegamos a la playa, el sol brillaba alto en el cielo. El aire marino me revitalizó instantáneamente. Creí por un momento que esta salida sería una simple escapada, como él había prometido. Pero en el fondo no podía imaginar lo que vendría después. La playa estaba casi desierta, lo que añadía cierta serenidad al momento. Encontramos un rincón tranquilo, lejos de miradas curiosas, donde colocamos nuestras cosas. Luis extendió su toalla junto a la mía y se recostó con los brazos detrás de la cabeza, mirando al cielo con expresión satisfecha. «Está bien, ¿no?» Un poco de calma lejos de las preocupaciones diarias, dijo cerrando los ojos. Asentí en silencio, dejando que la brisa marina acariciara mi rostro. Por un instante todo parecía perfecto. Pero pronto, la atmósfera empezó a cambiar. Luis se incorporó adoptando una postura más atenta. Me miró largamente como si buscara descubrir un secreto que ni yo misma sabía que escondía. ¿Sabes? Alfonso tiene suerte de tenerte, murmuró casi demasiado bajo para que lo oyera. Sus palabras me tomaron desprevenida. Reí nerviosa, tratando de desviar la conversación. Vamos, solo lo dices para halagarme. Pero él no desistió. No, hablo en serio. Eres diferente, especial. Esta vez su tono era distinto, más intenso. Sentía como una barrera invisible entre nosotros se reducía poco a poco. Traté de concentrarme en otra cosa, en el sonido de las olas o en los gritos lejanos de las gaviotas. Pero su mirada insistente siempre me traía de vuelta a él. Después de un momento, Luis se levantó y propuso dar un paseo por la playa. Aunque dudé al principio, finalmente acepté. Caminamos en silencio con los pies hundiéndose en el agua. Cada ola parecía borrar mis pensamientos, pero algo dentro de mí seguía en tensión. Fue entonces cuando se detuvo de repente y me hizo una pregunta que rompió la frágil tranquilidad que había logrado recuperar. ¿Eres feliz? La pregunta, por simple que fuera, me dejó aturdida. No sabía qué responder. ¿Lo soy realmente? ¿Con Alfonso? ¿Con esta vida que hemos construido? La mirada de Luis parecía buscar en mí respuestas que no quería admitir. Sus palabras resonaban en mi cabeza, como una ola que se niega a retirarse. ¿Eres feliz? Intenté responder con una sonrisa evasiva, pero él no se dejó engañar. No tienes que responder. Lo sabes, añadió después de un momento de silencio, su voz suave, casi reconfortante. Seguimos caminando a lo largo de la playa, pero la atmósfera había cambiado. Lo que al principio parecía una simple salida, ahora estaba cargado de una intensidad emocional inesperada. Finalmente murmuré algo que para mí misma era incierto. No lo sé. Luis se detuvo y se giró hacia mí. No pasa nada si no lo sabes, dijo, pero mereces ser feliz, pase lo que pase. Su mirada sincera y profunda casi me hizo perder el equilibrio. Caminamos en silencio durante unos minutos antes de que él volviera a hablar. Alfonso es un buen tipo, pero a veces no ve lo que tiene frente a él. Sus palabras provocaron en mí una mezcla de incomodidad y alivio. Parecía estar expresando pensamientos que yo no me atrevía a formular. Hablas como si lo supieras todo, respondí con una risa nerviosa, intentando quitarle peso a la situación. Él simplemente se encogió de hombros. A veces es más fácil ver las cosas desde afuera. Regresamos a nuestras toallas, pero la tensión entre nosotros era palpable. Luis se sentó con las piernas cruzadas, mirando fijamente al horizonte.
Lo observé de reojo intentando entender qué estaba pasando. ¿Por qué este momento, esta salida, parecía tan diferente a todo lo que había vivido hasta ahora? Entonces, sin previo aviso, tomó mi mano. No con brusquedad, sino con suavidad, como si quisiera asegurarse de que no retrocediera. Mi instinto me gritaba que retirara mi mano, pero algo dentro de mí se negó a moverse. «No estás sola, ¿lo sabes?», susurró su voz apenas audible por encima del sonido de las olas. Sus palabras me golpearon directo al corazón. Por un instante sentí que veía una versión de mí misma a través de sus ojos, alguien perdida, olvidada, pero también deseada. Me levanté abruptamente rompiendo ese momento. «Voy a mojarme los pies», dije apresuradamente evitando su mirada. Me dirigí hacia el agua, esperando que la frescura de las olas calmara las emociones que hervían en mí. Pero incluso mirando al horizonte infinito, seguía sintiendo su mirada sobre mí. Una mezcla de culpa y curiosidad me consumía. ¿A dónde nos llevaría este día? Su pregunta seguía resonando en mi cabeza, como una ola que se niega a retirarse. ¿Eres feliz? Esas palabras simples, pero tan poderosas, habían desatado una tormenta en mi interior. Intenté responder con una sonrisa evasiva, pero Luis no se dejó engañar. «No tienes que responder. Lo sabes», repitió con esa voz suave, casi reconfortante. Seguimos caminando por la playa, pero ya nada era igual. Lo que había comenzado como una simple escapada ahora parecía cargado de una intensidad emocional difícil de ignorar. Finalmente murmuré algo que ni yo misma entendía del todo. «No lo sé». Luis se detuvo y se giró hacia mí. «Está bien no saberlo, pero mereces ser feliz, pase lo que pase». Sus ojos brillaban con una sinceridad inquietante y por un instante creí que el mundo entero se había detenido a nuestro alrededor. Sin previo aviso puso una mano en mi brazo suave, casi con timidez. «A veces solo necesitamos sentirnos vistos», dijo. Su gesto me descolocó. Una parte de mí quería retroceder, pero otra, más profunda, me traía hacia él. Luis se acercó lentamente como temiendo asustarme. Antes de que pudiera reaccionar, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido en mi piel. Dije las palabras apenas audibles. Él me escuchó. «Lo sé», respondió, su mirada inquieta pero decidida. «Pero lo que siento por ti, no puedo ignorarlo». Sus palabras me golpearon de lleno. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Un día en la playa había bastado para trastocar todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, sobre mí misma. Me alejé de él, regresando hacia las toallas con la esperanza de que poner distancia entre nosotros calmara las cosas. Pero con cada paso sentía su mirada siguiéndome ardiente como una promesa incumplida. De regreso a nuestras toallas, el silencio se había convertido en un muro casi tangible entre nosotros. Luis se sentó, su expresión cargada de pensamientos que yo no podía descifrar. Luis no había dicho nada, pero su mirada traicionaba un torbellino de emociones. Quería hablar, romper esa tensión que nos consumía, pero las palabras parecían inútiles. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, sus rayos dorados bañaban la playa con una luz suave y apacible. Sin embargo, dentro de mí reinaba el caos. Sabía que lo que acababa de ocurrir no debía haber pasado. Aún así, no podía negar pasión como él lo había iniciado. Luis se levantó de repente. «Deberíamos irnos», dijo con voz ronca, cargada de emociones. «Sí, será lo mejor», murmuré con voz quebrada. Pero cuando estaba a punto de marcharme, él tomó mi muñeca. «Espera», dijo. Sus ojos buscaban los míos y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe risa que no reflejaba en absoluto la realidad. En el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña mezcla de normalidad y ansiedad. La rutina parecía haberse reinstalado, pero bajo la superficie, todo había cambiado. Cada momento con Alfonso era un recordatorio silencioso de lo que había pasado, y cada vez que lo miraba, la culpa pesaba más sobre mí. No podía olvidar aquel beso ni la forma en que Luis me había mirado. Una noche, mientras Alfonso estaba en una reunión tardía, recibí un mensaje de Luis. Había escrito: «No podemos ignorar lo que pasa entre nosotros. Sé que sientes lo mismo». No supe cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no había vuelta atrás.
Responder significaba arriesgarlo todo. No responder solo haría que la situación fuera aún más insoportable. Lo llamé. Unos segundos después su voz llenó el espacio, familiar, suave pero cargada de intensidad. ¿Me extrañaste?, murmuró como si fuera una confesión. Me sentía atrapada, pero esta trampa la había tendido yo misma. Luis, no podemos seguir así. Es demasiado arriesgado, demasiado peligroso. Él suspiró, pero podía sentir que no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a arriesgarlo todo? Sus palabras resonaron en mi mente sumiéndome en una tormenta de emociones. ¿Cómo seguir adelante sin destruirlo todo? Mi esposo, mi vida, todo quedaría reducido a cenizas. Pero había una parte de mí que aún quería ceder a esta tentación, una parte que se sentía viva, más viva que nunca, en los brazos de Luis. Al día siguiente me encontré sola en casa, con el teléfono en la mano, contemplando la situación. Mientras me preguntaba qué debía hacer, un pensamiento cruzó por mi mente: estoy dispuesta a vivir con las consecuencias de mis elecciones. La duda, el deseo y la culpa se mezclaban en una danza tortuosa. Pero sabía en el fondo que ya era demasiado tarde para retroceder. Al dejar el teléfono sobre la mesa, mi mente ya estaba atrapada en los próximos pasos. Las consecuencias eran inevitables. Nada volvería a ser como antes. Los días pasaban, y el peso de mis decisiones se hacía cada vez más insoportable. Concretos, las decisiones, los deseos, todo está a punto de dar un giro inesperado. Gracias por seguir esta historia. Si te ha mantenido en vilo, no te pierdas lo que viene. Nos adentraremos juntos en más revelaciones, emociones intensas y giros inesperados. Hasta muy pronto con la continuación. Lo mejor está por venir.